Muy buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Me ha tocado, de acuerdo al cronograma, la idea era finalizar la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4. Sin embargo, me he quedado detenido, y no es la primera vez, en los primeros versículos del capítulo 4. De hecho, este mensaje va a abordar solamente los versículos del 1 al 5. Como ya en otra ocasión lo hicimos, de hecho, quizás mucho de lo que ya se dijo voy a decir hoy nuevamente. Y le pido al Señor que me dé la capacidad de poder transmitirlo, poder predicarlo y que ponga en ustedes oído para que puedan escucharlo y que nos dé como iglesia la potencia para poder vivirlo, para poder experimentarlo. Así que ore conmigo. Señor Jesús, Dios nuestro, te ruego, oh Señor, que seas propicio a nuestra necesidad. Señor, nos has introducido en este mundo, en este tiempo, en esta era. Señor, con el propósito de ser tu iglesia, de ser tus hijos, de ser tus servidores, de ser cristianos. Señor, hay propósito eterno en nuestras vidas. Hay sentido eterno en el hecho de permanecer hoy, respirando y viviendo en este mundo. Señor, danos la capacidad. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor Jesús, verte y vivir, Señor, en armonía con tu deseo, con tu voluntad, con tus propósitos. Oh Señor, cautiva todos nuestros pensamientos, cautiva nuestro corazón, cautiva nuestras fuerzas, cautiva nuestra alma. Señor, te pertenecemos, nos has comprado al alto y sublime precio de tu sangre. Has muerto por nosotros y le has dado sentido eterno a nuestras vidas. Ahora permítenos vivir, Señor, en ese sentido. Padre, me toca exponer, predicar. Sé tú en mí, con tu poder, con tu espíritu. Sé tú en nosotros, como tu iglesia, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, dándole un contexto o una continuación a lo abordado ya por nuestro hermano Santiago respecto del capítulo 3 en el mensaje anterior, en donde se describía una clase de hombres y hombres en el sentido del género humano, tanto hombres como mujeres, hombres que no solo están afuera, sino dentro de las iglesias, amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A este conjunto de personas, de hombres, a estos evita. A esta clase de hombre desecha. A esta clase de personas esquiva. Y lo curioso de esta gran lista de adjetivos descalificativos es que estos hombres tienen algo más. Tienen apariencia de piedad, pero no el poder para vivir en virtud a lo que demanda esa piedad. Tienen apariencia de piedad, se muestran como cristianos piadosos, como cristianos auténticos, pero sus hechos, su vida, los delata. De hecho, también Pablo le escribe a Tito y le dice, profesan respecto de esta gente hipócrita, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que por un lado Pablo presenta una gran lista de hombres descalificados de la iglesia que tienen apariencia de piedad, y por otro lado presenta a los verdaderos cristianos piadosos que viven una vida en piedad. Y hay algo que destaca para ese tiempo y quizás también para estos tiempos, algo que destaca o que es el distintivo de estos cristianos. Mientras que unos son falsos y tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan, otros viven en piedad, y el distintivo es, como empieza diciendo en 2 Timoteo 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Estos verdaderos cristianos tienen ese distintivo, que por causa de vivir un cristianismo piadoso, un cristianismo auténtico, padecen persecución, padecen contrariedad social, padecen contrariedad legal, padecen contrariedad religiosa, padecen contrariedad familiar, padecen contrariedad matrimonial, padecen contrariedad laboral, padecen. Reporta Juan en su Evangelio, en Juan 15:18, respecto de las palabras que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si el mundo les aborrece, sepan, dice Jesús, que me han aborrecido a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, apreciaría o querría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes, dice Jesús, yo los elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes, la suya. ¿Sí? Sin embargo, mientras que los cristianos piadosos, auténticos, padecen contrariedad, padecen persecución, el versículo 13 de 2 Timoteo 3 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Respecto de los hipócritas, engañando y siendo engañados. ¿De qué manera? ¿De qué manera estos falsos cristianos van de mal en peor? Bueno, Asaf nos escribe en el Salmo 73 algo que tiene que ver con esta clase de gente, con esta clase de personas, referido a los malos hombres que prosperan y gozan de los deleites pecaminosos de esta vida temporal. Asaf escribe, ciertamente los has puesto en deslizadero. Dios los puso en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Estos hombres hipócritas que tienen una doble moral, que viven una vida falsa, sobreactuada, cursan esta vida temporal, engañando a otros para su propio provecho, engañando a otros para su propio beneficio, predicando o lucrando con las escrituras para su propio provecho, sin saber que con esa clase de vida se van deslizando hacia el infierno, traicionados por su propia maldad. Piensan que les va bien, piensan que prosperan, pues ellos predican la prosperidad, pero terminarán muy mal, no terminarán bien, porque a más que ellos van engañados, son siendo engañados por su propia vida tramposa, sin darse cuenta que Dios los ha puesto en deslizadero. En la medida que ellos piensan que avanzan hacia arriba, se van deslizando cada vez más hacia abajo. El verso 14 de 2 Timoteo 3, pero tú persiste, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para entrenar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las sagradas escrituras, el reporte auténtico, los autógrafos originales, los manuscritos originales de toda la palabra de Dios, revelados a los hombres tan solo por inspiración del Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo, respecto del Antiguo Testamento, él dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es de alguna manera soplada por Dios, dictada por Dios, entregada por Dios. No es autoría de los hombres o imaginación de los hombres, sino es Dios revelándose a través de los hombres que escribieron lo que Dios dijo que tenían que escribir. En 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Respecto del Nuevo Testamento, Hebreos 1:1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, el Nuevo Testamento, lo que sigue, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El manual de ciencia más importante de toda la humanidad, de todo hombre, y por ende el libro principal de todo cristiano deben necesariamente ser las Escrituras, en su traducción más fiel, por supuesto. Para nosotros hoy, la Biblia. El sentido de la existencia humana está declarado por medio de las Escrituras. El sentido y el propósito de la vida está contenido en este libro. El desarrollo de todo el plan redentor de Dios se revela por medio de las Escrituras. El relato de toda la historia de la creación y de cómo las cosas fueron hechas y son y cómo subsisten están trazadas en este libro. Todos los tiempos de las cosas que fueron, de las que son y de las que serán, están trazadas en este libro. El testimonio de quién es Dios se revela por medio de las Escrituras. Y el centro y propósito de toda la creación es por medio de escudriñar las Escrituras. Escudriñen, Juan 5:39, las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. El libro cabecera para la educación y formación de todo niño, joven y adulto cristiano, hasta su ancianidad, son las Escrituras. La Biblia en su traducción más fiel. El propósito de quiénes serán ustedes hoy, quiénes serán nuestros hijos mañana, se revela por medio de las Escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, significa para instruir, para redarguir, para refutar argumentos, para corregir, significa rectificar y restaurar, para entrenar, significa instruir y educar en justicia, a fin de que el hombre, y piensen en ustedes y piensen en sus hijos, referido al género humano, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quieren que sus hijos sean perfectos? ¿Quieren que sus hijos sean entrenados y preparados para vivir
una vida que trasciende más allá de este mundo, pues bien, edúquenlo con la Biblia como libro de cabecera. Edúquenlo con este manual de ciencia eterna. Edúquenlo con la palabra que Dios inspiró a sus santos hombres para que trascienda. Inserten la Biblia como el primer libro y el manual más importante de sus vidas. Inserten este libro en sus vidas, en las vidas de sus hijos. ¿Quieren estar preparados? Enteramente preparado. Este es el primer manual que todo hijo de Dios y todo cristiano debe abrazar con todas sus fuerzas. Todo lo demás califica como segundo o tercer orden. Y a partir de aquí comienza el capítulo 4 en un encargo glorioso y muy noble que Pablo le hace a Timoteo. Te encarezco, 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La razón por la cual el Evangelio de Dios trascendió a través de todos los tiempos y a través de todas las eras es por causa de que hombres y mujeres se arriesgaron por causa de la predicación y de la palabra, para que esta palabra pudiera trascender más allá de los límites, más allá de las etnias, de las razas, de las culturas. La razón por la cual llegamos a ser cristianos hoy y de tener el mensaje del Señor es porque otros se encargaron de ser los proclamadores de esa verdad. Arriesgaron sus vidas para ello. El ser cristianos era una profesión que se tomaron muy en serio. ¿Y qué lejos estamos hoy de esa convicción con el cristianismo actual? ¿Qué lejos que estamos hoy con este cristianismo actual de tener una convicción de esa naturaleza? Vivir por causa del testimonio eterno del Señor Jesús. Rendir sus vidas por causa de esa verdad. En primera instancia, Pablo le dice a Timoteo, le ordena a Timoteo que predique el Evangelio. Básicamente le está diciendo, Timoteo, te mando en presencia de Dios y del Señor Jesús, el cual es juez y que finalmente juzgará a todos los hombres, tanto a los vivos como a los muertos en su manifestación y en su reino. Te mando, te ordeno que prediques el Evangelio, que divulgues el Evangelio, que proclames el Evangelio. Y si bien se trata de un encargo personal, no deja de ser inclusivo para toda la iglesia y para todo cristiano. Esto implica que cada cristiano, cada oyente, hombre, mujer, debe estar preparado y encendido para que cuando se dé la ocasión, y no estoy hablando de los evangelistas, sino de la vida cristiana en sí, que esté preparado para dar razón de esa esperanza. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes, referido a ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien
para que proclamen, para que divulguen las virtudes, se refiere al poder, a las obras de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Primeramente, está en el corazón de Dios, está en su plan soberano, en su voluntad soberana, que el evangelio sea predicado, que sea expandido en todo el mundo, a fin de que todos oigan este buen mensaje y crean en el Señor Jesús y sean salvos de la condenación. Las Escrituras nos muestran una doble urgencia detrás de la predicación. Predicar la palabra en todo tiempo, en todo lugar, primeramente para salvación de los que creen. Y en segundo lugar, para condenación de los que no creen. El Evangelio debe ser predicado para salvación de los que creen y para condenación de los que no creen. Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvado, mas el que no creyere será condenado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, la furia de Dios está sobre él. Y vale decir que el Evangelio en sí mismo no deja de ser un instrumento legal y determinante en el juicio del Señor Jesús. Los que creyeron van a ser salvados por causa de creer con fe en el Señor Jesús. Y los que no creyeron van a ser condenados por causa de no creer en aquel que resucitó de los muertos. Hay una urgencia de parte de Pablo por medio del Espíritu al decirle a Timoteo: Pablo ya está para ser sacrificado. El tiempo de su partida ha llegado. Él dice: he corrido la carrera. ¿Sí? Por lo demás, ya me está preparada la corona. Yo voy a morir pronto, dice Pablo. En otras palabras, mi muerte es inminente. No sé cuánto tiempo, quizás meses, no lo sé. El Señor lo sabe. Pero te encargo mucho, Timoteo, te encargo mucho que prediques la palabra. Te encargo mucho delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, desde una perspectiva vertical, y me refiero solo de parte de Dios, bíblicamente hablando, el Evangelio debe ser predicado para salvación y condenación. De parte de Dios, el Evangelio tiene que ser predicado para salvación y condenación. Pero desde la perspectiva horizontal del encargo, de parte de quien predica el Evangelio, de parte de los hombres, el Evangelio debe ser expuesto con toda pasión y fervor, a fin de que los hombres sean salvos, a fin de que los hombres crean en aquel que murió por nosotros y sean salvos de la condenación. Y esto tiene que ver con compasión del Señor Jesús, ni siquiera es nuestra. Quiero leerles Mateo capítulo 9, versículo 35,
reporta Mateo en su Evangelio, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Jesús. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, de hecho la mies es mucha, mas los obreros poco, rueguen. ¿Qué les dijo cuando vio a las multitudes desamparadas y tuvo compasión? Jesús le dijo a sus discípulos, rueguen, por lo tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me llama muchísimo la atención las palabras que Mateo está reportando y de lo que él estuvo viendo, de lo que él estuvo presenciando respecto de Jesús, que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Y compasión no es lástima, compasión no es lástima, sino se trata de una conmoción interna. ¿Sí? En su vocablo original del griego, compasión tiene que ver con entrañas, con un sentir interno, con dolor profundo por algo. Y esto es lo que el Señor Jesús sintió al ver a las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Vio a hombres y mujeres expuestos a una muerte eterna, caminando por carriles de maldad directo al infierno. Y frente a esta situación, frente a esta caótica situación, el Señor Jesús tuvo compasión de estas personas. Compasión por los perdidos, compasión por los extraviados. Tal virtud nos muestra el corazón del Señor Jesús. Tal virtud nos muestra el corazón de un verdadero evangelista. Jesús no fue apático e indiferente a la condición espiritual de las demás personas. No lo fue. Repito, Jesús no fue apático ni tampoco indiferente a la condición espiritual de pobreza de otras personas. Antes, por el contrario, fue conmovido por medio de esa situación. No fue indiferente. Él no pensó como equivocadamente piensan algunos cristianos respecto de la soberanía del Señor y respecto de la predestinación, que ellos dicen, pobres hombres, Dios los predestinó para el infierno. Dios los predestinó para que sean condenados. Y a mí me predestinó para ir al cielo. Hay muchos que piensan así, tristemente piensan así, pero tal sentimiento no es de parte del Espíritu, es de parte de Satanás, porque Satanás no quiere que el Evangelio del Señor Jesús sea predicado con su pasión, con su fervor y como debe ser predicado en todo lugar, en todo tiempo. Ahora, una vez que el Señor Jesús hizo una radiografía perfecta de esta multitud y pudo ver en ellos su necesidad, le dijo a sus discípulos, de alguna manera les dijo, ¿ven lo que yo veo? ¿Ven la necesidad que tiene esta gente? ¿Ven que estos hombres están corriendo una carrera desenfrenada a una condenación eterna en un lago de fuego del que no podrán ser librados? ¿Ven que estas personas están expuestas al peligro? ¿Ven ovejas? ¿Ven ovejas descarriadas? Probablemente ellos dijeron, Señor, ahora lo vemos. Entonces oren, le dijo. Oren por ellos. Rueguen al Señor Jesús por causa de ellos. ¿Y cuánto de eso hay hoy en la iglesia? ¿Cuánto de eso hay en el cristianismo actual? ¿Cuánto están rogando y orando por causa de los que aún están afuera? Debemos romper con la apatía. Debemos romper con la indiferencia y la impasibilidad irracional.
de nuestro corazón. Impasibilidad me refiero a la incapacidad de sentir o padecer. Aún hablando en el sentido común, en lo que llamamos sentido común, actuaríamos de forma diferente. Hay un ejemplo que yo he usado mucho y lo sigo usando. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes si se enteran que el tanque de agua de su barrio o la cisterna del barrio donde ustedes viven ha sido envenenada con un veneno mortífero que en 2 semanas va a matar a todos en el barrio? Hombres, mujeres, niños, abuelos, perros. Todos en 2 semanas van a morir y ustedes son los únicos que conciben esa verdad de que esas aguas que están bebiendo están envenenadas. ¿Qué harían? Probablemente el sentido común nos llevaría a decirle a las personas: un momento, no beban esas aguas, están envenenadas, van a morir, sus hijos morirán. Por favor, no lo hagan. Y por más que ellos resistan, por más que ellos se rían, diciéndote: estás loco, esta agua hemos bebido siempre, esta cisterna siempre ha sido limpia. Sin embargo, nos esforzaríamos aún más por decirle: por favor, no lo hagan, no beban esas aguas. Pues bien, si trasladamos esto a un sentido espiritual, ellos que están afuera están bebiendo agua envenenada de pecado, tomando agua de una cisterna de muerte y de muerte eterna que no podrán revertir a menos que alguien se levante y les diga: un momento, no beban de esas aguas de muerte, beban de las aguas de vida eterna, beban de Cristo. Pero ¿quién lo hace? Tú sabes algo que ellos no saben. Y eso en términos legales, es a veces sospecha de complicidad. Tú sabes algo que ellos no saben y no tuviste la capacidad o la valentía y el valor de decírselos. Y ellos van a morir. Seguramente si alguien no hace la advertencia, ellos van a morir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que repitas, que supliques. El Evangelio del Señor Jesús debe ser predicado por parte de la iglesia en todas las ocasiones, en todo tiempo, sea oportuno o sea inoportuno. Debemos instar constantemente a los incrédulos para que salgan de esa vida de tinieblas hacia la luz admirable. ¿De qué manera? Siempre, predicar siempre. Y así como una fuente en una plaza está constantemente fluyendo agua, así también el Evangelio debe ser predicado constantemente en la iglesia para que Cristo, que es el agua viva, pueda fluir para aquellos que aún no han bebido de esas aguas eternas. Esto tiene que ver con vocación, tiene que ver con llamado, tiene que ver con evangelismo, tiene que ver con compasión, pero compasión del Señor Jesús. Pablo dice, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo, por causa de su ministerio. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. A los incrédulos, yendo por todo lugar, reconcíliense con Dios. Van a morir si no lo hacen.
Lucas 14, 23, dijo el Señor al esclavo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y no puedo dejar de ver por medio de estos textos, de estos pasajes, la convicción y denuedo que existía en estos hombres para poder predicar el Evangelio. Convencerlos con argumentos enérgicos y suficientes para que dejen de correr al infierno y empiecen a correr a Cristo. Es como pararse en medio del camino ancho y decirle, por favor, deténganse, no sigan en esa dirección, van a morir. De hecho, hay predicadores de siglos anteriores, Wesley, que en sus declaraciones dijo respecto de los incrédulos, dijo, tendrán que saltar sobre mí, pero no voy a dejar que entren y se pierdan en el infierno. Como también Spurgeon, si van a correr hacia el infierno, se van a ir con las manos tomadas, con mis manos tomadas de sus tobillos, rogándoles que no lo hagan. Y si esto que ellos dijeron e hicieron es de alguna manera cierto, entonces los cristianos de hoy, no solo que tenemos falta de compasión, sino hasta podría sospecharse que tenemos odio por los incrédulos. Odio. Los vemos correr hacia el infierno, los vemos envenenarse con el pecado y elegimos permanecer totalmente indolentes. ¿Cuánto te pesa que alguno de tus parientes incrédulos serán consumidos en el infierno? ¿Cuánto te pesa que algunos de tus conocidos y amigos no estarán en el cielo? ¿Qué grado de insistencia tuviste con ellos? No quiero apelar a las emociones, pero es probable que si alguno de tus conocidos de tu entorno cercano falleciera sin creer en Jesús, estando en el infierno, levante su voz y te diga, ¿por qué no me dijiste de este lugar? Y capaz que tú dices, sí te lo dije, ¿no te acuerdas? ¿Por qué no insististe más? ¿Por qué no tomaste mis tobillos? ¿Por qué no me agarraste del brazo? Para que no venga aquí. Si finalmente van a terminar allí algunos, porque así va a ser, que se vayan entonces con las marcas de los apretones de nuestras manos, diciéndole no vayan hacia allí, no corran a ese lugar. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Necesariamente eso tiene que suceder. Hay una parábola que yo ya he usado y la voy a usar hoy de nuevo, Lucas 16, 22, y poder crear de este pasaje, apelando a la imaginación, un cuadro. Lucas 16, 22. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego por lo tanto, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este tormento. ¿Se dan cuenta del cuadro que nos grafica esta parábola? Un ejemplo que había usado es tratar de crear una situación similar. Y con mucho cuidado, podríamos imaginar que si por un momento, tan solo por un instante, podríamos sacar un alma del infierno y pararla acá, un habitante del infierno, pararlo por un momento acá, quizás lo primero que dirían es: tengan misericordia de mí. Y diríamos: lo siento, no, ya no podemos hacer nada. Por favor, denme una gota de agua. Estoy atormentado. No podemos. Esta agua no va a saciar tu sed. Entonces, por favor, vayan a mis parientes y avísenle de este lugar. Testifíquenle, para que ellos no vengan a parar también acá. Pues bien, eso sí podemos hacer. Predicar, testificar. Necesitamos del carácter apropiado para llevar adelante este trabajo. Necesitamos que de entre ustedes se levanten hombres que amen el Evangelio y lo prediquen fielmente. Necesitamos evangelistas. Que Dios reparta y ponga su don en nosotros, en ustedes, en mí. Y salir a predicar por causa del testimonio de Cristo. Fuimos alcanzados nosotros por el Evangelio, no por ángeles, sino porque hombres en otros tiempos se arriesgaron y dieron su vida para que el Evangelio no se pierda, sino que trascienda. No para que estén cómodos, sino para que trabajen. Necesitamos ser dotados con el espíritu compasivo de Cristo para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos un tesoro, tenemos una verdad. Nosotros somos vaso de barro, pero el Evangelio es un tesoro que tenemos que saber trabajar. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hagan obra de evangelista siempre, que estén formados y preparados. Prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Instemos, roguemos con toda paciencia y doctrina, con toda pasión y convicción. Cumplamos nuestro ministerio de ser la iglesia. Que el Señor levante de nosotros hombres valientes, que se puedan parar incluso un día como hoy, frente a la insensatez de todas estas gentes que hoy van a caminar detrás de muñecos, detrás de ídolos, detrás de estatuas. Algunos de puro obstinado, otros porque ya son quizás siervos de la maldad, pero otros por pura ignorancia. Convicción para saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirables. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo por lo tanto, versículo 14, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo por lo tanto invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuántos hay como nosotros antes de ser cristianos? ¿Cuántos hay afuera que aún no conocen esta verdad? Que no saben que todas sus deudas fueron pagadas y clavadas en una cruz, en un monte Calvario. Pero ellos no consiguen probar nada de esto. Ellos no consiguen deleitarse en la gracia del Señor. Ellos no tienen una esperanza más allá de su propia tumba. Pues bien, si otros se arriesgaron antes, ahora es nuestro turno. Seamos dignos de vivir por Él. Que otros puedan ver la gloria del Señor Jesús por medio de nosotros. Arriésguense un poco más. Busquen su vocación en el Señor Jesús. Arriesguen un poco más de lo que hasta aquí han arriesgado. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por causa del Evangelio, según el poder de Dios. Debemos reaccionar de muchas maneras. De muchas maneras. Si hay una transición que el Señor está llevando a su iglesia al mismo molde con el cual la creó, todas estas cosas forman parte de esa transición. Y desde el versículo 6 hasta el 8 Pablo dice, luego que da el encargo, luego que ha con tanta energía y ahínco dado este encargo a Timoteo, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Como le dije anteriormente, Pablo de alguna manera está diciendo, yo ya voy a morir dentro de poco. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¡Wow! He guardado la fe. Por lo demás, lo que sigue, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Finalmente, el interés final de Pablo hacia Timoteo, luego de haber transitado ya su vida, de haber llegado a sus años de anciano, el encargo puntual que él le hace es predica. Timoteo, Dios te ha dado un don, y ese don tiene que ver con que prediques. Predica la palabra. Sufre penalidades, no te avergüences, no tengas temor. Atraviesa la adversidad. Hermanos, entre tantas cosas, nosotros como iglesia nos debemos a la predicación del Evangelio. Nos debemos a la predicación del Evangelio. Nos debemos a promulgar esta noticia. Nos debemos al trabajo de anunciar las virtudes de Dios en todo lugar. Nos debemos a una vida con pasión y fervor por causa de Cristo. Nos debemos a eso, naturalmente. Es lo mínimo que podríamos ofrecer en un sentido de gratitud por causa de lo que Él ya hizo. La luz se hizo para que alumbre, no para que esté oculta. La verdad se hizo para que sea publicada y no para que sea escondida. Tenemos una responsabilidad y un propósito en esta vida pasajera. Vivamos para ese propósito, vivamos para la eternidad.
Seamos cristianos auténticos hoy, porque nuestro tiempo pasará dentro de poco. La vida en esta condición no es comparada con cosas eternas o con cosas de larga duración como rocas o metales. Nuestra vida es comparada bíblicamente con hierba, con neblina, con sombra. Estamos un tiempo y después ya no estaremos más. Y lo que hagamos hoy tendrá valor eterno en los días del Señor Jesús. Así que, hermanos, nuevamente, buscar que el Señor Jesús pueda encender su virtud en nosotros, pueda hacernos arder de pasión por su evangelio y pueda formarnos y prepararnos con su corazón, con su mente, que pueda hacernos ver con sus ojos, sentir con su corazón y actuar con su espíritu y poder realmente salir, servir. Decirle a aquellos que aún no conocen, corran a Cristo, corran a Cristo. Si no han pintado el dintel de sus puertas con la sangre de Cristo, morirán. Que el Señor nos dé entendimiento y virtud para esta noble labor y para este noble encargo inclusivo. La paz del Señor, hermanos.